Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. Muy buenas noches, iglesia. Dios les continúe bendiciendo. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Lámpara a mis pies, esta serie de estudios bíblicos que estamos haciendo para nuestro crecimiento espiritual. Y en la noche de hoy nos encontramos una vez más con un invitado que ya conocemos, el pastor Germán Feldman desde Mar del Plata, en la Argentina. Y vamos a continuar siendo enseñados por él sobre el tema de la guerra espiritual. Ha sido un tema que ha tenido un gran impacto en nuestra comunidad. La gente nos ha estado escribiendo, nos han estado preguntando sobre la temática y con el pastor hemos acordado hacer una segunda entrega de este magnífico tema. Así que prepárense, recuperen otra vez sus notas, sus lápices, lapiceros, para que empecemos a anotar todas estas cosas que Dios nos quiere revelar en la noche de hoy. Y si quieres, llama a alguien, llama a un amigo, invita a alguien para que te acompañe, para que juntos reciban esta poderosa bendición. Así que con nosotros, una vez más, repito, está nuestro pastor Germán Feldman desde la Argentina. Pastor Germán, muy buenas noches. Dios le continúe bendiciendo. Gracias, pastorales, gracias a la iglesia, gracias a la audiencia. Es un honor para mí desde Argentina, Mar del Plata, tener esta oportunidad de seguir conversando con ustedes. Una gran bendición. Gloria sea el Señor. Nos sentimos honrados de tenerle con nosotros una vez más. Sabemos de que usted es un hombre que tiene una agenda muy apretada, pero Dios ha permitido que separe este tiempo para bendecirnos, para enseñar a esta iglesia, a la Iglesia Comunidad de Redimidos, acá en Montería, Colombia, y a los demás hermanos que también nos siguen, siervos fieles del Señor, que también utilizan este medio para aprender sobre las diferentes temáticas que estamos entregándole a la iglesia a nivel mundial. Bueno, mi pastor, hay algo que habíamos hablado la semana antepasada, hace 15 días que tuvimos la emisión con usted, y bueno, estábamos hablando del tema de la guerra espiritual y hablábamos de diferentes, formas en que Dios da diferentes palabras para poder declarar esas palabras sobre las ciudades, ¿verdad? Cuando el Señor revela, cuando el Señor ilumina a su pueblo para que tome posesión de un territorio. Y bueno, en el día de hoy queremos seguir en esa misma línea, ¿sí? Vamos entonces a mirar un texto que nos habla el libro de los Efesios, esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y dice de la siguiente manera el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este texto es muy conocido por ser el texto que representa la mano de Dios, ¿verdad? Y mucho se ha hablado, mi pastor, de la mano de Dios, que la mano de Dios no puede estar separada, que cada uno de los diferentes ministerios u oficios que allí se mencionan tienen una relevancia en la iglesia a través de los tiempos. ¿Pudiera usted, pastor, ahondar un poco sobre esta temática, sobre el tema de los oficios? Sí, cómo no. Uno de estos temas que lo estamos o que se está usando para la guerra espiritual, como te contaba, pastor, esta es una revelación que ha recibido un profeta a través de la palabra y la hemos aplicado en toma de ciudades y conquista de territorio. Pero bueno, nos paramos en Efesios 4:11, los oficios. Dicen que es una capacidad sobrenatural de Dios para capacitar a la iglesia a hacer la obra de Dios, de Cristo. Pero sabemos que es maestro, apóstol, evangelista, el pastor, y tenemos entre los oficios también la manifestación de los dones redentivos, pero también tenemos la manifestación del poder de los dones, para resumir y no confundir. Es como si tuviéramos, escuchen, un carpintero, el oficio carpintero, tiene un serrucho, un martillo, sería la manifestación del don, que también lo tenemos en 1 Corintios 12,
Y después tendríamos el mueble de cocina, que sería la especialidad. Y ahí iríamos a los dones redentivos, que es Romanos 12, que lo podemos charlar y desde ahí ampliar. Y cómo podemos usar todo esto para ponernos en guerra espiritual, unidos con la unción, con los oficios, con la manifestación de los dones y con la identidad o dones redentivos. Por ejemplo, si yo le digo al pastoral, al siervo de Dios, si tú abres tu documento, acá en Argentina se dice DNI, el documento de identidad, en Montería, Córdoba, ¿qué dice tu documento? Alex. Y si lo abres cuando estás en Estados Unidos o en otro país, Alex. Entonces nosotros tenemos una identidad que es a través de la redención, la tenemos antes de la redención y se activa en el don a través de la redención cuando Cristo nos limpia. Y de esto vamos a charlar quiénes somos, cuál es nuestro oficio, cuál es nuestra herramienta y cuál es nuestra especialidad. Usted nos está diciendo que, es decir, nosotros como seres creados por el Señor, bueno, el Dios nos ha creado como seres eternos, ¿verdad? Hay dos destinos, o la eternidad en la presencia de Dios o la eternidad fuera de la presencia de Dios, que es el lago de fuego y azufre. Pero todos somos eternos. Entonces, bajo esa premisa de la eternidad, nosotros tenemos una identidad que es eterna, pero que entonces el pecado la ha desdibujado y que nosotros la desconocemos. Y que cuando venimos a la redención, cuando recibimos a Cristo, es que podemos recuperar esa identidad que es eterna que ya Dios nos había entregado. Estamos en lo cierto, mi pastor. Estás muy, muy en lo cierto. Viste que dice que el hombre va a vivir una vez, va a morir una vez y va a ir delante de Dios para salvación o condenación. Lo que tú hablas, cielo o infierno. Y que desde que cayó el hombre en el Génesis, la naturaleza empezó a caer, o la naturaleza caía del hombre, hasta que vino Jesús, el postrer Adán, y redimió. A través de esta obra redentora, como que Dios nos posiciona en quién somos desde antes de la fundación del mundo o en las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ella. ¿A través de qué? De los oficios, de los dones de manifestación, de los dones redentivos, que es lo que hablamos, palabra, Efesios 4, 11, 12, Primera de Corintios 12, 4 en adelante, y ahora entraríamos ya en Romanos 12, 6 y 8. Bueno, Romanos 12, 6 y 8 dice de la siguiente manera, me permito leerles a todos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Amén. Ahí leí hasta el versículo 8. Sí, señor. Entonces, la idea, mi pastor Germán, es que esto que nos está diciendo el Señor en Romanos tiene que ver con esa nueva identidad que tenemos nosotros en Cristo y que tiene que ser entonces usada para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. ¿Podría entonces explicarnos un poco más al respecto sobre cómo es esa aplicabilidad de los dones redentivos en la iglesia en el día de hoy? Amén. Bueno, teniendo en claro que una cosa son los oficios, otros serían las manifestaciones de los dones, y ahora estamos sobre los dones redentivos, la palabra que leíste, pastor, vas a ver que habla de siervo, de profeta, de maestro, de dador, de gobierno, de misericordia, habla de 7 dones, pero estos dones tienen así: una fortaleza y una debilidad. ¿Dónde se manifiesta la debilidad y la fortaleza? A medida que vos vas descubriendo el don redentivo, vas creciendo en la gracia de Dios a través de la capacitación del Espíritu Santo, y se van saliendo a luz también las debilidades que a veces son heridas del cristiano y creemos que es el don.
Entonces yo estoy herido y estoy frustrado, y la frustración me provocó enojo. Nos metemos en sanidad interior y volvemos. Y hablo de una manera muy contundente, y alguien me puede discernir, no en el espíritu, y me dice, el hermano es un profeta. No, el hermano tiene una herida sin sanar y no está manifestando un don. Entonces, esto es bueno para pararnos y estar sanos y estar en quién somos, porque como decías vos, es una mano, los oficios, y acá tenemos 7 dones redentivos, pero en los 7 dones hay debilidades y hay fortalezas. Por ejemplo, vamos a poner, yo anoté varios, el profeta. Es un don de redención, tiene un principio fundacional, tiene una fortaleza demoníaca, yo le digo la perversión del don, tiene una iniquidad raíz también y tiene una virtud esencial. Por ejemplo, el profeta, no hay nada más lindo para el profeta en la virtud esencial que poner al cuerpo de Cristo en su lugar. Él tiene la mente de Dios, él ve el diseño de Dios y él va a hacer cualquier cosa en Dios y capacitado por el Espíritu Santo para que vos ocupes tu lugar, que esto hace los dones redentivos. Pero ¿cuál es la debilidad? Tomamos uno de los 7 como para ir entrando. Correcto. La debilidad del profeta es que vive injusticia y que tiene relaciones fracturadas. Si vos agarrás un profeta, lo invitás a predicar, no un profeta en la manifestación del don, sino en el don redentivo. Vos tenés, por ejemplo, Juan el Bautista, tenés profetizó una vez, tenés Isaías, tenés Jeremías, otros tipos de profetas, pero vamos a nosotros hoy, a nuestra vida. Si vos sos un pastor y sos fundador de una iglesia, tu iglesia se va a mover bajo el don del fundador. Si vos sos profeta, vas a poder ver que hay problemas en las relaciones y en la injusticia hasta que vos te posiciones y madures el don para la conquista. Por ejemplo, el diseño original es ponerte en tu lugar como cuerpo de Cristo. Y te quiero leer algo, escuchá, pastor. Los derechos individuales es la iniquidad raíz del profeta. Y vos decís, ¿qué serían los derechos individuales? Vos, un profeta, prefería estar contra una pared 10 horas con Dios, escuchando de Dios, y cuando Él te va a dar la profecía, Él le gusta estar más con Dios que con la gente. Claro. Y Él tiene que renunciar a ese derecho de individualidad hasta que madura en el don para dar lo que Dios dio, que es el diseño. Amén. Excelente, excelente, pastor. Bueno, pastor, todo eso que usted nos está diciendo es evidenciable, por ejemplo, en la vida de Jeremías. Si vemos, el profeta Jeremías fue arrojado a una cisterna, ¿sí? Y él tuvo que padecer allí cuando transmitió la palabra de Dios. Es decir, ellos se alejaban mucho. En el caso también de Elías, por ejemplo, vemos que Elías vivía alejado, se metía en diferentes lugares, cuevas, cosas. Sí, es decir, su vida social se vio un poco truncada por esa relación de ellos con Dios. Y es verídico, es decir, ellos tienen que como que desconectarse un poco, y es lo que vemos en la palabra, desconectarse un poco de la vida común y corriente para poder dedicarse a escuchar a Dios. Un ejemplo, como diste vos de Jeremías, pastor, hay un profeta que profetizó una sola vez, que fue Juan el Bautista, y profetizó algo que todos sabían, no algo nuevo, la venida del Mesías. Entonces, ¿qué es el don redentivo? Es tu identidad. ¿Y qué son los oficios? ¿Cómo Dios te prepara para manifestar la identidad o liberar el potencial? ¿Qué es el potencial? Es la activación del propósito, la semilla o el tesoro que tenés adentro, que tiene una identidad, que es el don redentivo. Volviendo al del siervo, o siguiendo con el del siervo. ¿Cuál es la fortaleza, decíamos, del don redentivo del siervo? Tiene autoridad. ¿Y qué autoridad tiene? Más que todos los dones, porque cada don redentivo tiene que ver con el día de la creación, pero no vamos a poder hacer todo junto, tiene autoridad sobre la naturaleza y sobre la muerte.
¿Y cuál es la esencia fuerte en esta autoridad? Que camina en dominio. Entonces, un siervo de Dios, con don redentivo de siervo de Dios, con identidad de siervo de Dios, uno es médico, otro es carpintero, decíamos, con esta identidad del don redentivo, tiene también debilidades o perversión en el don. ¿Cuál es? Por ejemplo, la víctima, ser víctima. Generalmente un siervo del don redentivo, vamos a poner un ejemplo de iglesia, de ministerio. Él no quiere estar primero, no le importa si predica, él está colaborando, él está ayudando. Puede estar limpiando un baño, puede barrer, está detrás de las bambalinas, él no necesita ser visto, él sabe la autoridad que tiene. Pero como está dispuesto y no sabe decir que no, hasta que va madurando, puede ser usado por otro don, por ejemplo, de gobierno, y él sentirse explotado, que es la iniquidad del don de gobierno, control y explotación y depredación. Cuando el siervo recibe esto, se cierra, se anula, porque se siente depredado y no puede manifestar su don redentivo. Entonces, volvemos. Hay mucha gente que está herida y se tiene que sanar para volver a servir, para volver a profetizar, o si es de don redentivo profeta, estar como profeta, y si es siervo, como siervo. Tiene autoridad de dominio. Nosotros hemos visto en las montañas, en en Corea, por ejemplo, terribles tormentas en reuniones de oración que no paraban, y un siervo de Dios pararse, orar y que se detiene la tormenta. Nos pasa acá en las campañas de evangelismo. Muchos años hicimos con un ministerio del pastor Omar Olier, nuestro apóstol, Operación Argentina, hacíamos con carpas al aire libre, carpas que se han roto hasta 17 veces, rajadas por el viento. Y nuestro apóstol se ponía así, y reprendía la tormenta, reprendía el viento y paraba. Entonces, la autoridad del siervo, pero tenemos que conocer la debilidad, que si él se siente herido se va a cerrar. Entonces, el que está liderando un siervo, lo tiene que cuidar mucho, porque tiene mucha autoridad sobre la muerte. Te explico algo. Los dones redentivos se pueden aplicar, pastor, a una persona, pero esto se extiende a una ciudad y esto se extiende a una nación. Mi ciudad, Mar del Plata, la visión Ciudad de Dios, el don redentivo, que todavía no llegamos, es el dador. Israel tiene el mismo don, como nación, no como ciudad, de dador. Pero nosotros a 16 kilómetros tenemos una ciudad muy linda y de gente humilde, trabajadora, que se llama Batán, y tiene el don redentivo de siervo. Pero la gente, hasta que conoció el don y podemos ir a orar a las montañas, compartir con los pastores, se sentían menos, como si esta fuera una ciudad más linda y ellos menos, pero no, ellos tenían la autoridad para cubrir nuestra ciudad del nacimiento de lo de Dios, porque tenían autoridad sobre la muerte. Y tenían autoridad, si nosotros nos juntábamos con esta ciudad, para que en Mar del Plata no se aborten los planes de Dios. Entonces nos unimos con los pastores y unimos los dones redentivos de ciudades y le dijimos, ustedes no son menos, nos necesitamos para dar a luz. Y se dio a luz gracias a Dios y gracias al don redentivo de la ciudad de Batán, por ejemplo, la más cerquita que tenemos, que es siervo y tiene autoridad sobre la muerte. Pero si te sentís depredado, te sentís menos, baja autoestima, y tenés toda la autoridad sin usar. Y así pasa el cuerpo de Cristo. Hay profetas que no profetizan, hay siervos que no entienden y no pueden liderar en el mundo espiritual el dominio. Andar en dominio es moverse en el espíritu opuesto. Por ejemplo, yo me entrego a Cristo, pastor. Generalmente hablando de los tiempos y de toma de territorio. Hay una línea que es el 0 y después tenemos menos 10, menos 20, menos 30 y tenemos más 10, más 20, más 30. Menos 10, menos 20, menos 30 es toda mi antigua vida. El que estaba en delitos, en pecados, el que estaba mal. Llega a Cristo, está en 0.
Para ir al 10 es volver a caminar en el espíritu opuesto, es caminar en dominio, al 20, al 30. Entonces vas creciendo en lo que es la redención. ¿Pero qué es el don redentivo? Para volver a aclarar, es tu identidad. ¿Cuál es la manifestación de poder del don redentivo? ¿Cuál es la manifestación? La herramienta. Es la capacitación del Espíritu Santo que te da para avanzar en quién sos. ¿A través de qué? A través de cuál es tu oficio puntual. Efesios 4:11. Apóstol, evangelista, profeta, maestro o pastor. ¿Y cómo se manifiesta todo esto? A través de 7 dones redentivos. Profeta, siervo, lo que leímos en primera de Romanos 12, de 6 al 8. Profeta, siervo, maestro, dador, gobierno y misericordia. Entonces, por ejemplo, decíamos que el profeta tiene el diseño de Dios. Quiere sacar a la gente de la miseria espiritual. Es lo máximo del profeta. Quiere sacar a la gente de la miseria espiritual. ¿Cómo lo ataca el enemigo? Tratando de fracturar relaciones o con injusticia. Y seguimos, pastor. Así es, así es. Y fíjese, mi hermano Germán, que eso que usted nos acaba de decir frente al sentimiento que muchas veces se aloja en el corazón de un siervo cuando se siente depredado. Uno lo puede evidenciar claramente en la iglesia. Sí, hay hermanos que están resentidos, que no quieren colaborar, porque se ha sentido usado, porque no, todo me lo dejan a mí, nadie me ayuda, y vemos como muchas personas terminan incluso alejándose del Señor por un trato inadecuado. Y ahí es donde entra lo que usted decía de la perversidad, ¿no? Del don en cierto sentido, porque cuando no se usa de la manera adecuada. Y qué bueno que entremos a hablar de este tema de los dones, que son esos dones que el Señor nos entrega cuando somos regenerados, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Es decir, una vez el ser humano es regenerado, recuperamos entonces la identidad a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Cuando somos regenerados y se evidencia en nosotros la redención del Señor. Esos dones que el Espíritu nos entrega, eso que el Espíritu nos da, son esos dones redentivos, son ese redescubrir de nuestra identidad que desde la eternidad ya estaba, pero que el pecado la ha ido como borrando en nosotros. Amén, pastor Germán. Mejor definido, imposible, pastor. Gloria sea al Señor. Sí, gloria al Señor. Es como tú lo has dicho. Cuando vos te pones en el lugar donde Dios te diseñó, cuando sabés quién sos y lo que tenés que hacer, somos todos número uno. Porque vos estás en tu lugar, como las tribus de Israel. Así cada es. tribu con una función. Entonces lo que estamos tratando a través de esta revelación, que ya llevan unos 30 años que la hemos recibido y con la gracia de Dios tratado de aplicar aquí y con consiervos de otras ciudades o naciones, por ejemplo, Estados Unidos, para darte un ejemplo, es un país que tiene el don redentivo profeta, uno de los que hablamos. Y el mismo problema que tiene una persona con el don profeta, tiene una nación. Entonces, cuando vos sabés las debilidades y las fortalezas del don de una nación, por ejemplo de tu nación, sabés cómo orar. Hay otro don que está también en Romanos 12, que los leíste vos, pastor, que 12 del 6 al 8, de exhortador. Argentina tiene este don de exhortador. Puede estar bien con cualquier persona, puede intercambiar, pero necesita ser reconocido. La debilidad del don. Necesita que cuando salga a la cancha aplaude. No puede salir a una cancha donde no hay público como ahora, a jugar al fútbol. Él necesita el reconocimiento. Si el liderazgo no entiende que está ese don, me voy de nación a un siervo, y no es reconocido, la persona es como el siervo, se siente victimizado, que no es depredado, pero no es por víctima, sino por falta de reconocimiento, le falta seguridad en liberar lo que tiene. Te explico. Inglaterra es una nación que tiene el don de gobierno.
Y así cada nación tiene, cada ciudad tiene, pero lo más importante que cada persona tiene. Y si vos juntás todo eso con los oficios, con los ministerios y con la manifestación de los dones, bueno, es un ejército ordenado o un equipo, cada uno en su lugar, y que se lleva muy bien. Por ejemplo, te digo esto nomás, pastor, hay compatibilidad de los dones, hay una grilla bastante amplia. El profeta se lleva bien con el don redentivo, don redentivo de misericordia, con el don redentivo del profeta. Dice que el profeta corta y misericordia sana. Entonces se llevan bárbaro. Claro. Otro don, el don de gobierno con el siervo, porque el don de gobierno tiene que ir adelante y si la rueda es cuadrada, te lleva igual, va a la visión, gobierna, lidera. Pero el siervo no quiere estar, entonces lo va a estar ayudando como Uri y Aarón constantemente a ganar su batalla. Y cuando empezamos a entender esto, es un alivio para el cuerpo porque se corta mucha competencia, mucha ilegitimidad por quién soy. Hoy yo soy alguien porque soy amigo del pastor Ale, porque voy a tal conferencia, porque tengo este privilegio, o porque tengo este don. No, no, no. La legitimidad mía es que soy hijo de Dios. Amén. 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 Yo creo que eso es algo fundamental, entender quiénes somos en el Señor, que es lo fundamental, ¿verdad? Entender nuestro rol. Y bien usted decía, cuando hablamos de los dones que tenemos y la manera como podemos nosotros coadyuvar, es decir, cómo un don puede apoyar al otro. Y usted ponía ahí el don de profeta, ¿verdad? Que bueno, es el que señala, el que quiere hacer volver a la gente al Señor. Oye, estás pecando. Por ahí nuestro amigo, el pastor Manuel Noriega, ponía el ejemplo, ¿no? El que tenía el don de misericordia, el don de pastor, mira a la persona y lo acaricia y dice, ay, pobrecito. Pero el profeta le dice, mire, pero eh, es tiburón, es un tiburón el que tiene allí y te va a morder. Ay, sí, pero qué dientes más lindos tiene, qué dientes preciosos tiene el tiburón. Ahí vemos la complementariedad de los dones. Sí, y todo esto el Señor lo ha dejado, mi amado pastor Germán, para que la iglesia se edifique. Esto es como el fin último. Este es el fin último. Y a mí me llama muchísimo la atención Corintios, cuando también habla de los dones, que Corintios plantea en el capítulo 13, ¿sí? Que yo puedo tener todos los dones, pero si no tengo amor, no soy nada. Todos estos dones, todas estas manifestaciones tienen que pasar por el filtro del amor. Todo esto tiene que estar permeado por una gran dosis de amor para que esta edificación pueda ser efectiva, y pastor. Es así, viste que la palabra dice, por un lado, que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero por otro lado dice, el amor edifica y el conocimiento envanece. ¿Parece? Entonces, vos tenés que tener este conocimiento, pero basado en el amor. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Nosotros a veces hacemos un ejemplo muy casero, que decir que estamos reunidos en un restaurante comiendo y viene el mozo, algo que decías vos del tiburón que compartía el pastor Noriega, viene el mozo a servirnos y están todos los dones redentivos. Está sentado el exhortador, misericordia, bueno, siervo, profeta, maestro, gobierno, están todos ahí. Y viene el mozo y se le cae la bandeja y desparrama el café, todo. Y ahí vamos a ver los dones redentivos. Enseguida. El liderazgo dice, esto hay que hacer así, agarrar, limpiamos así, agarrar esto, agarrar el otro. Misericordia es decir, ay, pobre hombre, no se haga problema, como decías vos. Profeta dice, esto se tendría que haber hecho así. El dador enseguida va a repartir con liberalidad que hay, y así cada uno se manifiesta en lo que es. Entonces, esto nos va a ayudar mucho también en conocer los tiempos de Dios, para, según quién somos, entrar en el tiempo de Dios. Hay un tiempo, pastor, que es humano. Hay un tiempo, volviendo a los dones redentivos, ¿no?
hay un tiempo, y ya entramos con un poquito a toma de ciudades. Podemos hablar de más dones, pero no tenemos mucho tiempo, pastor, ¿verdad? Así es. Lamentablemente el tiempo es una limitante, pero bueno, podríamos Mira, también tomarnos otro día para seguir ahondando si Dios nos lo permite y si tenemos vida para hacerlo, pues lo podamos hacer. amén, si Dios nos da vida. Repito, mira, una anotación. El profeta al principio fundacional para que quede y vamos al tiempo es el diseño. El siervo la autoridad, el maestro la responsabilidad, el exhortador sembrar y cosechar, el dador la mayordomía, gobierno la libertad, misericordia, cumplimiento. Pero por ejemplo, ahora que me vino el maestro y entramos al tiempo en el rato que nos queda, el maestro ¿qué tiene? Conocimiento. Todo tiene que ser pasado por el amor. Pero si yo me pongo una postura, escuchá, pastor, que todo lo que conozco yo no te lo doy, o vos no me lo das a mí, o a mis discípulos, o a mis alumnos, siempre van a estar bajo mi control. Y siempre van a depender. Esa es la perversión del don del maestro. Entonces yo siempre sé más que vos. Y entonces te voy a tener de alguna manera sujeto no al amor, sino al conocimiento que envanece. Pero la madurez del don, filtrado por el amor, el maestro te da todo lo que tiene. Amén. Porque todo es de Cristo. Y todo pasa por 1 Corintios 13, el amor. Se va a pasar esto, se va a pasar la profecía, se va a pasar, si no es símbolo que retiñe. El amor, Dios es amor. Y entonces volviendo a los tiempos, pastor, hay un tiempo humano, hay un tiempo diabólico y hay un tiempo divino. En esas tres líneas de tiempos tienen que trabajar los dones en la toma y conquista de territorio de una ciudad o de una nación. Ya sabemos quiénes somos, ya sabemos dónde estamos, ya sabemos que somos carpinteros, que tenemos un serrucho y que hacemos muebles de cocina. Tenemos todo definido y encima somos hijos de Dios y Dios nos manda y todos por la gracia del Espíritu Santo en amor y para edificación del cuerpo de Cristo. Ahí estamos. Pero bueno, llegó el momento de salir a trabajar o ir a la guerra o a la guerra espiritual en un territorio. Nos juntamos pastores de diferentes lados, hermanos de diferentes lados, ministerios de diferentes lados, a través de los 5 oficios, Efesios 4:11 y lo que leíste, pastor. Pero nos vamos a encontrar con 3 líneas de tiempo. Una humana, te decía, otra diabólica y otra divina. Cuando en la ciudad no se discierne en qué línea de tiempo estás, pueden pasar muchas cosas. Porque puedes estar trabajando en una línea humana fuera del tiempo divino, o podés estar peor, trabajando en forma diabólica, en un tiempo no divino ni humano. O sea que vos no estás alineado en los tiempos, estás haciendo una guerra fuera de tiempo. Y fuera de guía del Espíritu Santo, y fuera del orden divino para estar ¿en qué? En dominio, en diseño, en autoridad, y bajo toda la gracia de la redención, no de la perversión, sino de la fortaleza de los dones unidos en el amor. Entonces, por ejemplo, nosotros, una de las enseñanzas, como hemos aprendido, pastor, comparto, vamos a otra nación, a otra ciudad, y lo primero que hacemos es ver en qué línea de tiempo está la iglesia, o las iglesias de esa ciudad. La otra vez estuvimos en un condado que tenía 31 ciudades, bueno, así en Estados Unidos, y cada ciudad tenía lo suyo propio, para decir así. Pero dijimos, bueno, vamos a tomar todo lo que es Florida, vamos a alargar el condado, la Florida. ¿En qué tiempo está la Florida como iglesia? ¿En qué tiempo está la iglesia de la Florida? O de cualquier lugar, estamos dando un ejemplo. Entonces, ¿está en el tiempo humano? ¿Está en el tiempo diabólico o está en el tiempo divino? Porque si vos trabajás, tenés que tener esto en cuenta. Si hubo un mover del Espíritu Santo en esa ciudad, en ese condado, en esas ciudades o en la nación, si hubo
movimiento del Espíritu Santo, pero ya no hay. O si nunca hubo un movimiento del Espíritu Santo, pero real del Espíritu Santo. Entonces, si hubo un movimiento, ¿por qué ahora no hay? Si no hubo, ¿por qué no vino? Y si en el caso que se esté moviendo, ¿cómo podemos maximizar en la redención y en redimir el tiempo, liberar el potencial de qué? Del propósito de la ciudad? Entonces buscamos el principio fundacional de la ciudad. ¿Quién la fundó? ¿Está bien? ¿Cuál es el hombre fuerte de la ciudad o nación? ¿Cuál es la promesa bíblica que hay sobre esa nación o ciudad? Pero también cuál es el don redentivo de la ciudad y de la nación. Entonces vamos en unidad y en el espíritu opuesto. Yo creo que es un tiempo que Dios está uniendo a la iglesia con muchas herramientas. Esta es una más que te digo, como leíste, Efesios 4, Primera de Corintios 12, Romanos 12, pero la tenemos que poner en un tiempo de Dios donde pasan dos cosas que hablamos el otro día para seguir la charla. Va a haber un avivamiento, estamos esperando grande, queremos que corto, pero poderoso, pero antes va a haber una visión. Y hoy decíamos que el éxito de la visión es la multiplicación. ¿La multiplicación de qué? De expandir el reino, liberar el potencial, liberar los dones en el amor de Dios. Pero entre la visión y el nacimiento hablamos que hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? Es el de recuperar tu herencia redentiva. Como una persona tiene una herencia y una identidad, una ciudad tiene una herencia y una identidad, una nación tiene una herencia y una identidad, que fue, esto está en Juan 10:10, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Hay que volver a conectar, los dones redentivos hacen esto, te conectan con la herencia redentora, el diseño original como persona, ministerio, ciudad o nación para lo que fuiste hecho. Entonces se cumple esto, el cumplimiento de la santa, perfecta y agradable voluntad de Dios. Cambian obviamente las culturas, cambian los lugares, pero en cada lugar donde estés trabajando hay 3, 4 cosas puntuales. El amor, que vos bien lo declaraste, la unidad, Juan 17:11 y 17:21, la unidad, y después, como la tribu de Isaacar, ser entendido en los tiempos. Y bajo la revelación de Dios, entrar en el tiempo divino, no en el crono, aún en el kairos. Nosotros decimos, o se dice el pleroma, que es cuando se envaina el tiempo crono, como hablabas hoy de la eternidad, que estamos edificando para la eternidad el cuerpo de Cristo, dice que este crono es un paréntesis de la eternidad, ¿está bien? Tenemos el tiempo kairos, como que se envainaría dentro del crono, pero tenemos una vaina mayor que le decimos el pleroma, que es el tiempo de la perfecta, santa y agradable voluntad. Hemos sido robados y tenemos que ser restituidos. Restituido. El robo es como dijo David, todo lo recuperó David. Y yo creo que es un tiempo que la iglesia va a recuperar todo y va a haber un gran avivamiento. Y entre lo que tenemos que recuperar primero es la identidad para estar unidos, para entrar en el tiempo divino y que Dios se glorifique y sea hecha su voluntad, como en el cielo, también en la tierra, pastor. Amén, amén, amén. Muchísimas, muchísimas gracias, mi pastor Germán, por esta magnífica exposición de la palabra del Señor y bueno, todas estas enseñanzas que usted nos da frente al tema de los dones redentivos, basados en Romanos, basados en Efesios, basados también en Primera de Corintios. De verdad que nos sentimos honrados de poder haberle escuchado en esta noche, de poder haber tenido esta magnífica oportunidad de ser instruidos por el Espíritu Santo a través de usted en este tema. Y bueno, nos gustaría que usted pudiera orar por nuestra comunidad para cerrar en esta noche y pues para que cada uno de ellos también sea bendecido. Amén. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, pastor. Gracias te doy, Padre bueno, gracias por tu amor,
porque tú eres amor, Señor, y sabemos que el conocimiento envanece, pero el verdadero amor, Padre, es el que edifica. Y todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Te pedimos, Espíritu Santo, que bendigas la audiencia, que bendigas cada hermano, Señor, que aún, Padre, en cada herida que podamos tener, en el nombre de Jesús, ser sanado y poder cada uno ocupar el lugar del diseño original en el cuerpo de Cristo, que tú nos pongas las conexiones divinas, Señor, los pastores, maestros, apóstoles, profetas, Señor, líderes, ministros, ministerios, para poder ser edificados y poder unirnos, Señor, en esta recta final, en este tiempo corto que va a haber un gran avivamiento. Padre, te pedimos que todo lo que fue robado, que sea devuelto, todo que sea restituido, todo, Padre, en el nombre de Jesús también, lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y que el cuerpo de Cristo podamos volver a tener la identidad, liberar, Señor, el propósito a través de liberar el potencial y liberar los dones redentivos. Padre, ponemos toda esta enseñanza, Señor, como la hemos recibido de tus profetas, de tus siervos, fundamentados en la palabra, y las compartimos con la audiencia, Padre, y te damos gracias, les bendecimos, lo que tenemos le damos, en el nombre de Jesús, y nos sentimos muy honrados de compartir con el pastor, con todo el ministerio y con la amada audiencia. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, muchísimas gracias, mi pastor Germán Feldman. Gracias también a su familia por permitirnos este tiempo con usted. Sabemos que usted tiene también tiempo de familia. Y bueno, gracias a todos ellos, a la iglesia, que usted también lidera allí en Mar del Plata. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, decirles gracias por haber estado con nosotros en esta noche de miércoles. Gracias por estar siempre atentos a todo lo que estamos transmitiendo y enseñando, porque nuestra idea es poder traer enseñanzas de calidad, hombres y mujeres usados por Dios para que nos instruyan en las Escrituras. Y qué mejor manera de cerrar esta noche que con el pastor Germán Feldman desde Argentina. Así que te invito mañana jueves para que te conectes con el Café con Dios a las 6 de la tarde con la pastora Lucía. Vamos a tener una invitada desde la ciudad de Sincelejo, a la pastora Marjorie Mejía Payares, del Centro Bíblico Internacional de Sincelejo. Ella va a estar con nosotros el día de mañana jueves. También para el día sábado con el Kingdom Youth, y que te conectes con nosotros, con estos jóvenes que están siendo usados por el Señor y están revolucionando con la palabra de Dios, retando a los jóvenes a ser diferentes, a buscar al Señor, a consagrarse. Están trabajando el tema de la consagración. Así que te invito a que te conectes con ellos sábado, 7 de la noche, hora Colombia, 9 de la noche, hora Argentina. Y el domingo, a partir de las 10:30 hora de Colombia, con nuestro servicio de adoración dominical, conéctate con nosotros. Te esperamos. Pastor Germán, muchísimas gracias. Dios me lo continúe bendiciendo y nuevamente, qué bendición tenerle con nosotros. Gracias, pastor. Bendición. Hasta una próxima oportunidad. Con todo gusto, pastor, a disposición. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar.